Buenos días. Esta es una presentación para el Instituto Tecnológico de Tijuana. Es el avance correspondiente a la unidad 2 del proyecto Herramientas y Estadísticas aplicadas al campo laboral. Presenta Perla Yamilet Mayorga Roblero para la materia Estadística Inferencial 1 del docente Juan Morales de la carrera de Ingeniería Industrial. Como una breve introducción, actualmente trabajo en la fábrica Motoparts. En ella se elaboran y remanufacturan calipers para autos. Como se sabe, los impactos de calidad pueden tener un impacto negativo en la empresa como pérdida de imagen, clientes y costos adicionales. La finalidad de este proyecto es tomar medidas para prevenir y controlar los problemas de calidad. Así la empresa puede mejorar la satisfacción del cliente. En las estadísticas que se habían recabado anteriormente, se reportaron un número alto en quejas de cliente debido al material dañado o faltante de algo. En sí, pues son defectos en el ensamblaje. Ok, como ya se había mencionado, este es el avance para la unidad 2, donde se manejaron 2 puntos que son estadísticos para describir, explorar y comparar datos y probabilidad. Estadísticos es una breve introducción de lo que se trató el capítulo. Sería, los estadísticos son herramientas esenciales para analizar datos en diversos campos, desde las ciencias sociales hasta la economía y la ingeniería. Su aplicación nos permite describir, explorar y comparar conjuntos de datos, brindándonos información crucial para la toma de decisiones informadas. Y probabilidad, que es el capítulo 4, es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando no estamos seguros del resultado de un evento, podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados, qué tan común es que ocurran. La probabilidad es una medida numérica que se utiliza para expresar la posibilidad de que ocurra un evento en particular. Se basa en el análisis de los posibles resultados y su comparación con el total de resultados posibles. La probabilidad que manejamos en este capítulo principal fue la probabilidad subjetiva, que es PA. La probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relativas, se basa en la experiencia individual. En este enfoque, la persona evalúa las posibilidades y asigna valores según los hechos previos que conoce. A continuación presentaré algunos ejercicios correspondientes a cómo se aplican estos estadísticos y la probabilidad en el campo laboral. Bueno, como parte de la probabilidad subjetiva que se acaba de comentar, en las últimas 2 semanas se ha detectado una baja producción o retrabajos en las celdas de producción debido a un mal ensamblaje del material. El problema se presenta de forma aleatoria sin un patrón claro que facilite su identificación. En sí, el objetivo es encontrar una solución al problema. Como parte de esta probabilidad, se tendría una evaluación de expertos para dar opiniones, factores que influyen en el ensamblaje y que nos den una ayuda para el análisis y recuperación de datos, para ver qué tipos de defectos, celdas con mayor cantidad de defectos y realizar algunas preguntas a los operadores para identificar errores, defectos y fallas en el material. Y así poder analizar los datos en celda críticas y identificar patrones. Como se sabe, la probabilidad subjetiva es el conocimiento de las circunstancias y experiencias individuales para evaluar las posibilidades. Ahí pues entra la evaluación de los expertos que nos podían ayudar a la capacitación de operadores, implementar un sistema más estricto, un monitoreo de esta causa para detectarlo. Para el ejercicio número 2, piezas faltantes. Se han detectado casos de calipers que no incluyen todas las piezas necesarias para su correcto funcionamiento, como el guide pin, el pistón, el boot y otros componentes. Datos. Se han detectado 16 calipers con piezas faltantes en la última semana, lo que representa un 0.032% de la producción total. Aquí se necesita analizar la frecuencia de calipers con piezas faltantes y determinar la posibilidad de que un caliper tenga piezas faltantes. Ok, bueno, estas son una de las principales causas más frecuentes que ocurren en la planta. Aquí se va a tratar de analizar la frecuencia. Aquí ya tengo una tabla de
de las piezas que hacen falta y el número de piezas que incluyen cada una. Aquí se va a hacer se va a analizar la probabilidad de que un caliper tenga piezas faltantes. La probabilidad que un caliper tenga piezas faltantes se puede calcular de la siguiente manera. Es la probabilidad que es igual a la frecuencia entre el total. Se dice que 16 piezas son el número total. Tenemos 16 piezas que son las malas y 50,000 que es la cantidad total de la producción. Tenemos que es un 0.0032. Al multiplicarlo por 100 nos da 0.32%. Ok, pues esa sería la probabilidad de piezas total de las piezas malas. Ahora se va a calcular la probabilidad individual de las piezas. Yo ya lo había hecho, pero para dar una demostración se va a realizar acá. Lo voy a checar acá. Okay. Tenemos que checar la probabilidad de que un caliper no tenga el boot. Ok, vamos a agarrar la cantidad de piezas malas que tenemos, que son 6. Y estas 6 las vamos a dividir entre la cantidad total de piezas malas que tenemos. Tenemos en los datos que son 16 piezas. Tenemos el dato que son 16 piezas. Esto lo vamos a dividir. Nos da 0.0375. Esto lo vamos a multiplicar. Sabemos que para sacar una probabilidad siempre hay que multiplicarlo por 100, así que el resultado que nos marcó acá lo vamos a multiplicar por 100 y nos da el 37.5. Tenemos como el porcentaje de probabilidad que es el 37.5 de que salga un caliper que no tenga boot. Ahora, para calcular la probabilidad que un caliper no tenga pistón, se va a hacer lo mismo. Vamos a dividir las piezas malas, que son 2, entre la cantidad total, que va a ser 16. Es 16. Se divide. Nos da 0.125. Nos da 0.125. De la misma manera se multiplica el 100, se multiplica por 100, ¿no? Tenemos el 12.5. El resultado acá ya es en porcentaje. Tenemos que la probabilidad de que un caliper no tenga pistón es del 12.5%. Para la probabilidad de que un caliper no tenga el guide pin, tenemos 5 piezas. Hacemos lo mismo, la división de entre 5 entre 16. A esto lo vamos a multiplicar por 100. 31.125. Ese es el porcentaje que tenemos para esta probabilidad. La probabilidad de que un caliper no tenga algún otro componente quiere decir que hay otros defectos más acá, pero se unió como una sola categoría. Generalizando nada más. Igual es 3 entre 16.
es 0.1875. Lo vamos a multiplicar por 100. De igual manera, 18.75%. Este sería el porcentaje de probabilidad de que salga algún otro defecto. Teniendo acá, se calcularon estas piezas, bueno, se calcularon estos números de parte porque se analizó en la última semana, esas son las piezas con más frecuencia. Entonces se tiene que, para que un caliper no tenga boot, es el 37.5%, que no contenga pistones del 12.5% y de que no tenga gaping es del 31.25%, y entre otros está el 18.75% de que salga algún otro defecto. Aquí se tendría el 37.5% como el de mayor probabilidad de que salga. De que salga. Si bien estos resultados pueden no ser generalizables a toda la población de calipers porque es una muestra pequeña, se necesitaría una muestra más grande para obtener resultados más precisos. Entonces, con esto se concluiría el segundo ejercicio. Como parte del tercer ejercicio es un análisis del diámetro de los gaping. Estos son unos componentes que llevan los calipers. Ok, se desea controlar la calidad del gaping del caliper, verificando que su diámetro se encuentre dentro de las especificaciones técnicas. Se han medido los diámetros en milímetros de una muestra de 20 gapings. Aquí ya tengo reportados las 20 muestras, los 20 datos para analizarlo. Se analizan esto porque han habido ciertas quejas de cliente donde han estado saliendo que se llega la pieza sin esto, entonces quieren analizar si la principal causa sería por que no cumplen con los diámetros establecidos. Ok, el análisis del diámetro de los gaping consta de 3 preguntas. Sería calcular la media, la mediana y la moda del diámetro del gaping, la interpretación de los datos y la pregunta sería, ¿se cumple con las especificaciones técnicas que indica que el diámetro del gaping debe estar entre 10.09 milímetros y 10.35 milímetros? Aquí vamos a utilizar Minitab para realizar esto. Dejamos que abra la aplicación. Aquí tengo las muestras ya hechas. Bueno, aquí ya están reportadas las 25 muestras de todos los diámetros. Para analizar los puntos que nos está marcando acá, que es la media, la mediana y la moda del gaping, vamos a utilizar los estadísticos descriptivos. Vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos para analizar estos datos ya tenemos seleccionado el diámetro porque es la única columna que tenemos. Aquí ya tenemos los datos, la variable diámetro. Aquí tenemos la cantidad total de muestras, que es 25, la media, que es de 10.198, una desviación estándar de 0.353. Tenemos el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana, y aquí tenemos la moda, que es el 10.12. Igual, la media se puede obtener haciendo una sumatoria de todos los datos y dividirla entre el número total de muestras, que sería el 25. La mediana igual, se podría componer los datos
del menor al mayor y agarrar el central, el que se encuentra en el punto medio. En este caso sería el que se encuentra en el número 13, de menor a mayor, ya ordenados. Y la moda, pues es el valor que más se repite, que es el 12.5 por 10.12. Para observar bien los valores del diámetro se va a hacer una gráfica. Bueno, un gráfico aquí, vamos a hacer un resumen gráfico para analizar mejor tenemos con el nivel de confianza 95%. Aquí ya tenemos informe de resumen diámetro. Antes, se me olvidó comentar acá. La media indica que el diámetro promedio de los Gaipi es 10.19 y que la mediana indica que la mitad de los Gaipi tienen un diámetro superior a 10.21 y a un diámetro inferior de 19.19 milímetros, y la moda pues es lo mismo para este ejercicio. Ahora sí, ya volvemos a la gráfica. Bueno, la distribución de los datos parece ser simétrica, con una ligera tendencia a la izquierda. Aquí tenemos la desviación estándar, que es de 0.085, que es la medida de dispersión alrededor de la media. Aquí pues podemos ver que como el valor pesa arriba del 0, no está abajo del 0.5, por eso tiene una ligera tendencia hacia la izquierda. Aquí también nos sale la media, la mediana con un intervalo de confianza. Y aquí calcular la media y mediana en las modas de Gaussian, interpretación de los datos, pues ya fue lo que acabo de comentar. Y ahora se cumple con las especificaciones técnicas que indica que el diámetro de Gaussian debe estar entre 10.5 y 10.35. 10.5 y 10. Podemos decir que sí se cumple, ya que los valores medidos se encuentran dentro del rango específico. Porque aquí tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Con esto ya se le está dando la solución a este ejercicio, que sería el número 3. Como el ejercicio del punto 4, bueno, el ejercicio 4 es aumenten quejas de clientes. ¿Cuál es la principal, finalidad de este proyecto? Pues es analizar cuáles son los problemas más frecuentes que se encuentran en la planta para evitar quejas de clientes, tener satisfechos a los mismos clientes y que no hayan quejas. Aquí puse como ejemplo porque se ha detectado un aumento en las quejas de cliente por defectos en el material de los calipers, como grietas, porosidades, agujeros. Como se puede notar en la imagen, se evalúa de una muestra de 500 piezas la probabilidad de tomar una pieza dañada aleatoria sin reemplazo, teniendo en cuenta que el 10% de las piezas están dañadas. Okay, para analizar este ejemplo, se sabe que tenemos 500 piezas en cantidad total y que estas 500 piezas corresponden al 100%. Ahora vamos a descubrir cuánto son las piezas malas, que simbolizan el 10%, que son las piezas dañadas. Para hacer esto se hace una simple regla del 3. Y se multiplica el 10 por el 500 y se divide y se va a dividir,
se multiplica por 500. Sí, se divide entre 100. Aquí lo hacemos en la calculadora. El 10 por 500 entre 100. Corresponde al 50. Corresponden a 50. Tenemos que son 50, bueno, que X corresponde a 50 piezas, que son las piezas dañadas. Entonces, para saber cuántas piezas tenemos buenas, nada más se le va a restar las 50 a las 500 y nos da un total de 450. Y pues malas tenemos que es 50, que son las que nos dio la regla, 3. Como el ejercicio nos marca que son 500 piezas de la... Ok, pero el ejercicio nos está pidiendo que evaluemos cuál sería la probabilidad de tomar una pieza dañada aleatoriamente sin reemplazo. Entonces, queremos saber la probabilidad de que vayan a salir una mala. Tenemos que son 50 malas entre el número total que es 500. Esto vamos a dividir 0.1, que se va a multiplicar por 100, que sería del 10%. 0.1 corresponde al 10%. Esa sería la probabilidad de obtener una pieza dañada, en el muestreo de 500. Pero dice que cuál sería la probabilidad de obtener otra, como se va a hacer sin reemplazo, quiere decir que la otra ya no está, ya se fue. Haremos la probabilidad que tiene la siguiente. Si la otra pieza ya se fue, que estuvo mal, entonces nos vamos a quedar con 49 del mismo muestreo total, que es 500. 0.098, que multiplicado por 100, 9.8. 0.098. Vemos que 0.098, que corresponde al 9.8% de obtener una pieza mal. Entonces, para obtener probabilidad de que nuestra segunda pieza sea mala, entonces nada más se tendría que multiplicar el evento 1 del evento 1 por la probabilidad del evento B. Y este sería el resultado. Y pues así es de fácil. Continuando con la presentación, el ejercicio número 5 es la probabilidad de obtener una queja. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una queja de cliente en la semana, tomando en cuenta que al menos 5 piezas se fueron mal? Para checar la probabilidad, se pone P de probabilidad. Una pieza, para obtener la probabilidad, es 1 entre 5, que corresponde al número total de piezas que se fueron mal. Se dividiría 1 entre 5 y obtenemos el 0.2. Esto se multiplicaría por 100, porque toda probabilidad va representada en porcentaje. Tenemos que es el 20
0.2 que corresponde al 20%. Tenemos que es el 20% de probabilidad de obtener una queja de cliente en esta semana, debido a las piezas que salieron mal. Continuando con el ejercicio número 6, es desgaste en casting. Se ha observado el aumento del desgaste en casting, lo que genera una incertidumbre en cuanto a la calidad de la pieza que se procesa. Se toman 9 muestras del proveedor A y del proveedor B para analizar cuál tiene un mayor desgaste promedio. En la fabricación de los calipers se utilizan dos piezas principales, que son casting y bracket, que son las dos piezas que hacen la unión de dos piezas, siendo el casting el de mayor cuidado o la pieza principal. Entonces, como se ha observado un aumento en el desgaste de estas piezas, se trata de analizar qué tipo de proveedor es el más eficiente al momento de elegir la calidad de piezas que se quieren mandar. Este ejercicio se va a resolver también con Minitab. Aquí ya lo tengo abierto. Ya tengo abierto los datos. Aquí ya tengo los 9 datos del proveedor A y del proveedor B. El desgaste está medido en milímetros. Y lo que yo había hecho pues era, bueno, vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Aquí se va a seleccionar el proveedor A y proveedor B, que son los dos proveedores que vamos a utilizar. Y aquí ya tenemos nuestras estadísticas de cómo va a ser. Tenemos que en relación la media es más alta en el B, la desviación estándar es la misma en ambos proveedores. Tenemos que la media es más alta en el proveedor B igual, que media y mediana corresponden al mismo valor. Para analizar mejor estos datos lo vamos a hacer en gráficas, en una gráfica de cajas, donde vamos a hacer el muestreo de múltiples Y, porque son dos, agarrando las variables proveedor X, proveedor A y proveedor B. Y aquí ya nos da este tipo de gráfica. Como ya se había observado, la media del proveedor A es de 0.14 y del proveedor B es de 0.18. La mediana del proveedor B es mayor que la del proveedor A, lo que indica que los calipers del proveedor B tienen un mayor desgaste promedio. A simple vista podemos observar que el que más desgaste genera pues este tipo de proveedor. En el rango intercuartil nos marca que para el proveedor B se tiene 0.05 y para el proveedor A también. Entonces se puede decir que es el mismo para ambos proveedores, lo que indica que la variabilidad del desgaste es similar. Quiere decir que va a variar de la misma manera. Y aquí, conforme a estos datos, ya podemos observar qué proveedor es el que nos genera más desgastes en los casting. Entonces podríamos decir que sería más conveniente elegir al proveedor A para evitar que el material llegue dañado o se dañe más. Y aquí pues también se puede notar que va a haber un valor que es del proveedor B,
que tiene un desgaste significativamente mayor que el promedio, porque está hasta arriba. Entonces aquí con esta demostración se puede observar que el que cumple con el mayor desgaste sería el proveedor B. Y entonces para elegir nos quedaría, si se tratara de elegir algún proveedor para el que seguir, que nos siguiera, para el que siguiera dándonos material, sería el proveedor A. Para el siguiente ejercicio número 7 es un análisis de defectos por celda. Se realiza un análisis de defectos en celdas 20 y 21 encontrados en el transcurso de una semana. Se desea saber qué celda tiene mayor número de defectos y cuál es el más frecuente, haciendo la comparación entre las dos para buscar soluciones al problema. Ok, para este análisis se tienen reportado estos datos, que son los defectos. Son 5 defectos principales que se hallaron bueno, 5 defectos que se hallaron en estas dos celdas en el transcurso de una semana. Tenemos celda 20 y celda 21 y aquí vienen reportadas las cantidades. Para analizar estos defectos y saber qué celda es la que más defectos tiene en el transcurso del día, bueno, en el transcurso de la semana, se va a hacer se va a hacer una comparación de las dos y para buscar posibles soluciones. Este ejercicio se va a resolver también en Minitab. Aquí ya tengo agregado los datos, ya tengo los defectos y las celdas y las cantidades que corresponden a los defectos en cada. Teniendo en cuenta esto, se va a hacer una comparación en una gráfica de caja. Nos vamos a gráfica de caja. Vamos a utilizar una de Y, pero con grupos. Aquí se va a seleccionar como variables la celda 20 y la celda 21. Y la variable categórica sería la de defectos, siendo la última que nos queda. En etiquetas pues ponemos defectos celda 20 contra celda 21. Y aquí ya les damos a aceptar. Y nos da esta gráfica de caja que podemos observar los defectos ya plasmados por cada celda, y a simple vista se puede observar que la celda que mayor defectos tiene sería la celda 20, siendo la etiqueta correcta su mayor defecto y siguiendo de falta de componentes. Mientras que la celda 21, su mayor defecto es el óxido en el casting, seguido de la etiqueta incorrecta. Al hacer una comparación entre ambas, podemos observar que en ambas celdas se ve como más pronunciado etiqueta incorrecta, que sería como un problema común entre ambas celdas, y diferenciar entre el óxido en el casting, que tiene un valor mayor en esta celda. La variabilidad en la cantidad de los defectos es similar en ambas celdas, porque vemos que varía por uno abajo, uno arriba. Entonces, al hacer la comparación entre ambas, podemos observar que el mayor defecto entre ambas sería la etiqueta incorrecta, que es como un número elevado entre ambas, y sería el del óxido en el casting para la celda 20 exclusivamente. El ejercicio nos marca que se desea saber qué celda tiene un mayor número de defectos. El número de defectos pues simplemente se hace sumando los defectos de cada uno. Aquí nos da 5, 3, 0, 2 y 1, que nos da un total de 11. Y aquí nos da el 3, el 0, el 2, el 6 y 10. El número total de defectos corresponden a la celda 20. La celda 20 tenía un número de defectos más que la celda 21. ¿Y cuál es el más frecuente? Haciendo la comparación entre las dos. El más frecuente, haciendo comparación entre las dos, nos corresponde a la etiqueta incorrecta, que es el más frecuente en ambas, con el número mayor. Y
para buscar soluciones al problema. Y se recomienda para buscar la solución, pues se recomienda investigar la causa raíz de por qué pasan estos dos tipos de defectos para analizar y buscar soluciones. Algunas soluciones por qué pasan este tipo de cosas de etiqueta incorrecta o el optional casting, que principalmente son por descuidos de los operadores, y pues sería como centrarse un poco más en observar este tipo de cosas para ir viendo que no suceda. Bueno, pues aquí ya con este se concluye el ejercicio número 7. Para el ejercicio número 8 vamos a hablar de una probabilidad de defecto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener? En base al ejercicio anterior, que se obtuvo que el defecto mayor en ambas celdas correspondía a etiqueta incorrecta y óxido en el casting, se va a analizar cuál es una probabilidad de defecto tomando estos dos eventos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener etiqueta incorrecta? Pues aquí vamos a obtener, y óxido en el casting, tomando en cuenta los datos anteriores. La etiqueta incorrecta, tenemos que en etiqueta incorrecta, la celda 20 tenemos 5 malas en un total de 11. Vamos a tomar como número total las 11 piezas, que fue lo que salieron malas ahí en la celda. En este caso lo vamos a hacer por celda. Entonces dividimos 5 entre 11. Nos da un total de 0.45. A esto lo vamos a multiplicar por 100, que nos da 45.45. Esto sería el porcentaje de obtener ese defecto en la celda. Y para el casting se va a tomar igual. Para el casting de la celda 21 tenemos que sería 4 de 10. Sería 4 entre 10. 4 entre 10. 0.4 del 40%. Tenemos que es el 0.4, corresponde al 40%. Que corresponde al 0.4, que sería el 40% de obtener un óxido en el casting. Esto es por celda. Si queremos generalizar los datos entre las dos celdas, pues se hace lo mismo. De etiqueta, que es como los datos totales que tenemos en sí, vamos a con los datos que tenemos aquí, tenemos que en etiqueta incorrecta vamos a tener 8. Vamos a tener 8 con un total de 21 datos, bueno, de 21 piezas, porque sumamos 11 más 10. 21 corresponde al 0.38, que multiplicándolo por 100 nos va a dar un total de 38. Que nos va a dar un total de 38%. Y óxido en el casting. Y óxido
Tenemos una probabilidad de 5. Bueno, tenemos 5 piezas malas. Aquí va a variar porque como lo estamos haciendo en total de las dos celdas, 5 entre 21. Nos da 0.23, que multiplicado por 100 nos va a dar 23%. Nos va a darle 23%. Entonces, se nota que aquí hay una diferencia, por ejemplo, en la etiqueta incorrecta, que va a haber mayor probabilidad de que se obtenga un defecto de en la celda 20 que a tenerlo en las dos celdas. Y en el óxido también en general es 23%. Entonces sí, viendo los porcentajes podemos decir que sí, este es un defecto que más salió en la semana, sería como sería donde poner un poquito más de atención para evitar estos defectos, porque al final de cuentas son probabilidad de quejas o que lleguen a los clientes así. Último ejercicio de la presentación, hemos llegado a su final. En conclusión, el estar utilizando estas herramientas para esta segunda unidad, pues aplicadas al campo laboral, obviamente son demasiado útiles, empezando del pensamiento subjetivo, la probabilidad subjetiva que se utiliza mediante nuestras experiencias propias laborales, y nos ayudan a tener un amplio una forma de poder expresar nuestro pensamiento o de entender para ver las cosas. A mi parecer, estas herramientas fueron muy útiles para poder representar de otra forma la información y poder transformar una sola cosa en diferentes datos y poderle dar de esa profundidad a la hora de presentar cualquier actividad y poder dar un énfasis en una problemática, que se pueden utilizar porcentajes, dictaminar la probabilidad de piezas dañadas y cómo determinar la media o ya sea dentro de nuestro campo laboral. En resumen, estas herramientas son muy importantes y a mi punto de vista considero que hay que saberlas aprovechar y poder aplicarlas en el campo laboral, pues es muy importante. Eh, sin más, sin más, me despido. Gracias.